sí, la compañera María Alonso, que va a presentar aprendizajes éticos y metodológicos en el proceso de elaboración de mi autoetnografía feminista y lésbica. Te cedo la palabra, todo tuyo. Exactamente, sí. Te comparto la pantalla, no sé Sí, si por supuesto. me estáis viendo. A ver. Sí, pues nada, yo formo parte del mismo grupo de investigación y de hecho, si os dais cuenta, al final las comunicaciones tienen mucho que ver y creo que tienen mucho que ver unas con otras porque venimos de los mismos sitios y a mí me está pareciendo súper bonito porque hay cosas, muchas cosas en común. Entonces, bueno, pues eso lo que a mí me gustaría mostrar de una manera rápida, a ver si lo consigo, es el proceso de investigación que seguí para realizar mi tesis. Específicamente las decisiones que fui tomando para afrontar los conflictos éticos que me surgían al haber optado por un tipo de metodología poco ortodoxa para la academia y para la ciencia positivista. Pero que a mí me servía para investigar el lesbianismo en primera persona, partiendo de lo que son los conocimientos situados de Donna Haraway. La decisión de utilizar la autoetnografía me conllevó superar un trayecto lleno de dudas e incertidumbres por la falta de rigor que la academia le presupone a temas como las disidencias sexuales o metodologías y epistemologías que están enmarcados fuera de la tradición positivista. Personalmente siempre he creído que es difícil separar a la persona, lo que son sus valores, sus creencias, del trabajo que desempeñan. Tenía esa idea para casi todos los ámbitos, excepto para el académico, pues había aprendido que ese es un espacio en el que se mueve la objetividad, la neutralidad, la asepsia, donde no hay lugar para quien investiga y que trata temas que son considerados serios. La cuestión es que cuando yo me planteo hacer mi tesis, estoy en un contexto que tiene una circunstancia muy específica. Y es que estoy investigando desde las ciencias sociales, provengo del Instituto de Estudios de las Mujeres y del Género, soy lesbiana, llevo 15 años trabajando en una asociación LGTBI y cualquier cuestionamiento que me surge tiene que ver con estos posicionamientos. Entonces siempre parto desde mí y eso iba en contra de los cánones de la academia. Yo lo que quería era profundizar en el análisis de mis propias relaciones de pareja y las de otras lesbianas que me rodeaban, para poder entender cómo se daba el proceso de construcción de una pareja de lesbianas, porque lo que quería era saber desde mí y desde nosotras si en este contexto era posible que se dieran relaciones de género. Sin embargo, me surgían dudas en cuanto a la validez académica de mis investigaciones, porque desde cuándo la sexualidad o los movimientos sociales o lo político, por ejemplo, son temas considerados serios para la academia, ¿no? Desde cuándo en un contexto científico quien investiga se involucra en la investigación o es parte del sujeto, o dónde queda la neutralidad, la objetividad y la asepsia dentro de ese método científico positivista. Suponiendo que podía ser vista como un fallo en este contexto y anticipando las críticas, me llenaba de miedo e inseguridad. Además, por la propia sobriedad que yo misma le estaba otorgando al contexto académico y científico, porque todavía no había deconstruido nada, en realidad. Empecé a sentir vergüenza cuando alguien perteneciente a la academia me preguntaba por el tema de mi tesis. Imaginaba lo que pensarían. ¿Se va a hacer doctora hablando de lesbiana? O lo que es peor, se va a hacer doctora hablando de ella, de sus relaciones lésbicas y de las de sus amigas lesbianas. Igualmente, sentía miedo de responder de forma afirmativa a esa pregunta. Ese miedo lo he arrastrado después más allá de la tesis y por él he tardado mucho en volver a publicar en revistas científicas. Y es que lo que pasaba es que anticipaba una negativa al hecho de que iba a hablar de lesbiana y específicamente que iba a hablar de mí o de mi experiencia personal o de las personas que me rodeaban. Y me preguntaba qué de importante puede tener para una revista científica la experiencia personal de una lesbiana. Así que me autorrechazaba y de esa manera lo que hice fue retardar mi carrera investigadora. Ese miedo se extrapoló a otros espacios fuera de la academia también. Mi familia más extensa, por ejemplo, la gente siempre se preocupa, nunca había entendido, nunca me había dado cuenta de cómo la gente se preocupaba por las investigaciones de los demás, pero sí, se interesaban muchísimo. Y bueno, mi familia extensa, por ejemplo, se interesó mucho por los temas de la investigación. Y así empecé a sentir procesos de homofobia interiorizada, aun cuando llevaba años viviendo abiertamente mi lesbianismo. Pero temía ser juzgada. Me daba miedo que criticaran a mi madre y a mis hermanos porque yo tuviera una forma determinada de vivir o de pensar. Sentí reparo incluso porque nos juzgaran a mi pareja y a mí por nuestro comportamiento dentro de nuestras relaciones.
Y así lo que pasó es que me volví al armario y comencé a contestar a quien me preguntaba, que investigaba sobre relaciones de pareja, entendiendo que el amor es algo a quien todo el mundo le gusta y entonces pues era mucho más positivo de aceptar. Así fue como me hice consciente de que las emociones formaban parte esencial en mi proceso de investigación y aprendí que tenía que gestionarlas para comprender cómo podía salvar el propio proceso. A pesar de todo, mi directora, que era Carmen Gregorio, estaba emocionada porque había empezado a transitar un camino que desde la antropología feminista ya resonaba, el de la subjetividad, la propia experiencia, las emociones en el proceso metodológico, la investigación desde lo subalterno y la no separación entre el sujeto y el objeto de estudio. De modo que lejos de animarme a dejarlo, que era mi intención ya en un momento determinado, me propuso hacer una autoetnografía, avisándome ya sí conscientemente de que las críticas y los obstáculos con los que me podía encontrar en el proceso podían ser difíciles. A pesar de eso, tenía una directora increíble y un grupo de investigación que, como ha dicho Lola, eso acompaña siempre. Entonces, como todas estábamos sumidas en los mismos procesos o muy semejantes, ayudó. Ahora bien, una autoetnografía es tanto proceso, es decir, la manera de llevar a cabo la investigación, como producto, que es el resultado. Si yo me centro en el proceso, autoetnografiar la propia realidad no es fácil, porque la investigación y la vida se fusionan y se vuelven una, afectándose mutuamente. Lo primero que aprendí es que no tenía que irme a un lugar estrambótico del mundo para analizar relaciones de género entre lesbianas. Ni siquiera tenía que buscar lesbianas desconocidas para hallar una supuestamente objetividad científica. Porque lo importante para la investigación, me decía Carmen, no es la relación que una a vosotras como amigas, que eso al final es secundario, sino la experiencia que tenga cada uno. Lo que no me dijo, aunque sí me guió cuando empezaron a surgir, es que sería en el seno de estas relaciones donde se dieran los primeros dilemas éticos en el proceso que dificultarían la investigación. El extrañamiento ha sido la estrategia utilizada para poner distancia con mi realidad. Y fue al usar el extrañamiento precisamente como reconocí mi primer conflicto ético. Y es que mi investigación suponía enfrentarme a problematizar mi relación de pareja y eso conllevó una serie de dificultades e incomodidades. Por un lado, porque yo interpretaba que mi relación no estaba demasiado equilibrada. En una lógica binaria, me interpretaba como la mujer y a ella, a mi pareja, la colocaba en el papel del hombre. Algo que siendo feminista y lesbiana, a mi pareja pues no le gustaba demasiado, la verdad, porque conocía las connotaciones que tenía que la ubicara en ese lado de la mujer. Esto traía otro problema además, que teniendo en cuenta que yo analizaba mi relación, nuestra intimidad, me hacía preguntarme hasta dónde visibilizar la cara de cara a la investigación, hasta dónde desnudarnos en público. Pues a pesar de lo importante que yo pensaba que podía ser lo que resultara de ahí, estaba analizándonos como persona y como pareja, y podía tener repercusiones a nivel personal para nosotras, como al final de alguna manera los tuvo, ¿no? En lo que respectaba a mi amiga, mi labor investigadora suponía la observación de su manera de comportarse entre ellas en el seno de sus relaciones, la entrevista en profundidad y el análisis del discurso en conversaciones informales de nuestra propia cotidianidad. Lo que sucedió aquí es que al abordar el género en sus relaciones, yo di por hecho que había cuestiones que cualquiera, ellas también, habrían interpretado como situaciones en las que se estaba reproduciendo género. Sin embargo, o bien ellas no lo interpretaron así, o bien no quisieron reconocerlo en ese momento, porque como en el caso de mi pareja suponía colocarse consciente o inconscientemente en un lugar incómodo, la superioridad de quien lo ejerce, el poder de género, o la debilidad de quien lo sufre, si las cosas fueran tan simples que en realidad no lo son, pero bueno, de primeras podía ser entendido así. Ante nuestro disenso surgía para mí el conflicto ético. ¿Discuto o no con mi amiga el hecho de que yo esté interpretando cuestiones de género que ellas no ven en sus relaciones o no quieren reconocer? Hubo otras ocasiones en las que precisamente por ser amiga yo contaba con información privilegiada y que yo me planteaba si incluir o no en pro de la investigación. Entonces, claro, tuve que gestionar con mucho cuidado este tema, intentando incluir la información que podía por medio de estrategias que no me pidieran específicamente decir de dónde venía la información y sin dar nombres, por supuesto, para no ofender a nadie. En otros casos, simplemente, pues por respeto a la ética de la investigación, pues no incluía algunas cosas y ya está.
Hubo momentos, además, en los que me preocupaba autoetnografiar la propia vida, porque eso supone escribir no solamente sobre mis amigas, que al fin y al cabo me estaban dando permiso para hablar, sino porque cuando tú hablas sobre tu vida, no vives solo, vivimos con un montón de gente. Y eso suponía hablar de otros amigos, de familia, de compañeros. Y me preocupaba si les molestaría que yo lo estuviera representando primero en un texto que hablaba de lesbianas. A lo mejor había alguien dentro del armario y no quería salir. Segundo, en un texto dentro de lesbianas y a lo mejor no querían salir del armario de otra manera. A lo mejor mi hermana no quería que nadie supiera que yo era lesbiana y no podía obligarla tampoco, ¿no? Y eso podía suponer un problema en nuestra relación. Un momento relevante para mí fue el pedirle a mi amiga lesbiana su participación. Mi intención era que ella y yo participáramos de forma conjunta para que fuera una investigación nuestra, dándonos con voz como grupo subalterno, aunque yo la fuera guiando. Todas dijeron que sí, pero como me ha pasado a mí, ellas también tenían el positivismo científico arraigado y me cuestionaban, ¿pero qué tiene que aportar una lesbiana de a pie para participar en una investigación? Seguían viendo como yo la investigación científica como ese espacio para gente importante y al final una lesbiana y más de a pie. Por otro lado, en el momento de la entrevista, una de las preguntas estaba relacionada con la identidad. ¿Cuándo sentiste por primera vez que era lesbiana? La sorpresa vino esta vez para mí, cuando varias me dijeron que ella no se sentía lesbiana. Yo, que aún estaba luchando contra el positivismo y que lo categorizaba todo para entenderlo, no comprendía que mi amiga, con las que tenía una relación de complicidad por nuestro lesbianismo, o eso pensaba, ahora me dijeran que ellas no eran lesbianas. Yo no soy lesbiana, no me identifico como nada, me decía una de ellas cuando estábamos hablando de su novia encima. Y sin embargo, yo iba a hacer una investigación nuestra porque pensaba que todas teníamos en común el lesbianismo. Entonces eso me hizo pues, detenerme y plantearme una serie de cuestiones, como qué idea tenía yo acerca del lesbianismo. ¿Acaso la identidad no era esa esencia inmutable que había aprendido a lo largo de mi tiempo de activismo institucional? Y en ese caso, quiénes eran mi objeto de estudio y si eso cambiaba de forma sustancial toda mi investigación. Entre tanto, en momentos diferentes del proceso, ocurrieron dos cosas que erosionaron mi vida, pero que también arañaron la investigación. Por un lado, es que en mitad del proceso mi relación de pareja se rompió, pero a pesar de todo lo doloroso que pudo resultar, implementando la teoría y la práctica, y con no poco esfuerzo, conseguimos convertir nuestra relación en un amor que trasciende a lo romántico, lo que nos hizo crecer a ambas sobremanera, eso es cierto, pero que también nos ayudó a seguir la investigación por otros derroteros más allá que la pareja. Y entonces pudimos entrar en relaciones de amistad. Más adelante encima me enamoré de un chico y esto se convirtió en uno de los momentos más difíciles de la investigación porque daba lugar a un nuevo conflicto ético. La base de mi miedo ahora radicaba en que mis amigas, desde una lógica binaria, me interpretaran como traidora por haberme ido con el enemigo, un hombre. Y en el peor de los casos, y sabiendo cómo ha funcionado la crítica a la bisexualidad, ser interpretada como una persona hetero. Pues a las mujeres bisexuales, cuando han estado con una mujer, se las ha considerado lesbianas, o al menos tradicionalmente lo han hecho. Pero si están con un hombre, han pasado directamente a ser hetero, algo que yo misma había pensado antes de entender que la biología no determina el sexo género. De alguna manera sentía que me expulsaran del que para mí era mi grupo de iguales. Casi temía ser desociada de mi vida, pero a la vez, dado que mi investigación y mi vida iban de la mano, temía que al ser vista como hetero, como lo otro, ya no me interpretaran tampoco como la investigadora lesbiana que venía a que hiciéramos una investigación juntas sobre nosotras, porque tal vez ya no interpretaran o no percibieran ese nosotros como lo estaba viendo desde el principio yo. Y entonces la investigación otra vez se tambaleaba. En cualquier caso, si esos fueron los dilemas éticos que se habían dado a lo largo del proceso, los conflictos que se dieron en el producto también fueron interesantes. Y lo que pasa es que con ellos se visibilizaba aún más, si cabe, lo heterodoxo de esta metodología, el lugar subalterno desde donde está escrita y la intención política que conlleva. Se trata en este caso de ver cómo enfrentaba la escritura del texto autoetnográfico en un contexto académico. La reflexión y la vocación del recuerdo, que son herramientas básicas para la autoetnografía,
me obligaban a escribir en primera persona, del singular o del plural. Pero como he sabido, a la academia no le gusta la autorreflexión, menos los recuerdos, y para una investigación que se precia admite la tercera persona del singular o el plural majestático, pero es verdad que la primera del singular es complicado. Además, opté por un lenguaje más coloquial que formal para poder responder a las preguntas de quién es la autoría de la investigación y a quién va dirigida. Había decidido que nuestro texto tuviera una función política y no quedara como otro de tantos textos inaccesibles, escritos con lenguaje abstracto que solo entenderían una minoría de expertos académicos. Quería que mi amiga y yo juntas hubiéramos creado un espacio en el que visibilizáramos la realidad de un grupo de personas que desde la disidencia sexual pocas veces tienen voz ni posibilidad de ser oídas. Además quería que con nuestro trabajo otras lesbianas, las de generaciones más cercanas a la nuestra tal vez, encontraran un lugar en el que poder sentirse reflejadas. De modo que si la investigación era nuestra e iba dirigida a otras iguales, tenía que estar escrita desde nosotras, en primera persona, como un lenguaje coloquial, aunque los límites del lenguaje fueran un lenguaje correcto. Una de las decisiones más controvertidas fue no ya escribir con lenguaje inclusivo, dado que era una autoetnografía feminista, sino en lo que no podía ser así, hacer las terminaciones en X, como una estrategia para no dejar fuera a nadie. Por otro lado, dada la naturaleza introspectiva de la autoetnografía como metodología sobre la propia vida, esta es considerada por algunos como una mezcla entre literatura e investigación. Por eso no duden en utilizar relatos literarios como cuentos cortos, entre otros recursos, porque como dije antes, escribir sobre uno mismo implica escribir sobre otras personas, pero estas no siempre están para pedirles permiso, y los cuentos eran una herramienta que me permitía visibilizar situaciones reales a través de relatos ficticios, aunque supusiera pasar el mal trago de plantearme las críticas a nivel académico. Perdón, que me he ido de diapositiva. También utilicé chistes y anécdotas que me permitieron a través del humor y lo cotidiano proyectar nuestra realidad o acercar nuestra realidad a quien quisiera conocerle de una forma que fuera más accesible y más amable. Y poco más. La metodología elegida como la temática me han hecho enfrentarme a la academia, a mis miedos, a mis iguales, a lo otro, pero sobre todo me hizo aprender y crecer también, y creo que estos son réditos añadidos al proceso investigador, pero que me hacen reafirmarme en que hay metodologías fuera del positivismo, como la autoetnografía, que son métodos válidos de investigación para grupos oprimidos, subalternos, minorías sociales y sexuales. Y es que es apropiada en este contexto también la afirmación de Audre Lorde: las herramientas del amo nunca desmontan las casas del amo, porque necesitamos otra. Y ya está. Muchas gracias. Yo creo que esto lo estoy dando más. Sí, ya está. Muchas gracias.